Muy buenos días, buenas tardes ya. Qué pena con ustedes. Realmente que esto sucede, de primera vez que esto sucede de que vamos a salir al aire y la conexión no se da, pero bueno, por algún motivo estamos comenzando ahora, eh, una hora después, ciertamente, pero aquí estamos, es lo importante. Y mm, la prédica de hoy se trata sobre la lengua. Hoy es 19 de noviembre del año 2023 y esta es su iglesia virtual cristiana. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con un periodo de alabanza y de adoración. Vamos a desconectarnos del vídeo, pero vamos a seguir con eh, el audio para que puedan cada cual alabar a Dios libremente, como quiera, dance, baile, de vueltas, como Dios le ponga a hacerlo. Bueno, iniciamos. Esta canción se llama Toma el Pandero y es una, como dije, es de alabanza. Bueno, ahí la alabanza. Continuamos ahora con un periodo de adoración y vamos
con este periodo de adoración a entrar en la presencia del Señor. Se llama Yo por medio de ti. Es algo muy bíblico, porque es por medio del Señor Jesucristo específicamente, por medio de la sangre del Cordero, que entramos en la presencia del Señor. Hemos estado todo el tiempo desde que iniciamos esta grabación en la presencia del Señor, pero de manera muy especial lo hacemos también a través de la alabanza y de la adoración, como en este caso. Yo, por medio de ti, puedo entrar al lugar santísimo. Mm, Ahí estaba leyendo el mensaje de Claudita de que se escucha un poco mal. Son cositas que iremos Dios mediante arreglando en el transcurso del tiempo para que todo sea perfecto como a Dios le gusta. Bueno, la lengua. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y en Marcos 11:23, el Señor Jesucristo dice, lo que digas te será hecho. De manera que estamos hablando de un poder inmenso que hay en la lengua. Imagínense la muerte y la vida
están en poder de la lengua. Y dice, el que la ama comerá de sus frutos, es decir, el que ama el poder de Dios, el poder del verbo, el poder de la lengua, el poder que Dios nos ha dado a través de esta cosa tan pequeña que es la lengua. Y dice Marcos 11:23, lo que digas te será hecho, para bien o para mal. Es decir, depende de cómo usemos nosotros la lengua. Yo quisiera que los que tienen Biblia a la mano vayan a Santiago, al libro de Santiago, al capítulo 3 específicamente, al capítulo 3 de Santiago, versículos del 2 al 12, que es donde más habla de este miembro del cuerpo. Dice así, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, esta es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Atención con eso. Estamos en Marcos capítulo 3, versículos del 2 al 12. Y aquí hay algo que me asombró y que me asombra desde que los leí por primera vez. Dice que la lengua es inflamada por el infierno. Ya sabemos quién es el que habita en el infierno y quién es el que comanda y en el infierno, aunque Cristo tiene poder sobre todo, es el diablo. Así que aquí lo que está diciendo es que la lengua es inflamada por el diablo. Inflamada, es decir, lo que se dice vulgarmente que le echa leña al fuego. Y es cuando vemos a personas que no pueden dominar su lengua, personas que hablan mal de todo el mundo y todo el tiempo, porque es que está siendo inflamada por el diablo, por el mismo infierno, dice aquí. Y es algo que, como aquí dice, no se puede dominar. La gente que no domina su lengua, no domina nada de su cuerpo. O sea, realmente aquí lo que dice es la persona que es capaz de dominar la lengua, de quedarse callado cuando debe quedarse callado o callada, ser prudente, dice aquí, es capaz de dominar todo su cuerpo. Es decir, capaz de dominarse a sí mismo, a sí mismo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice que contamina todo el cuerpo. Y aquí también hay que poner atención porque cuando está hablando de contaminación del cuerpo, está hablando de, por supuesto, de enfermedades, enfermedades que contaminan el cuerpo. Y es que hay personas que le preguntan cómo estás y bueno, ahí con mi mal, ahí y nombran los males que tienen. No se trata de mentir. Ojo, no se trata de decir mentiras, de que si a ti te está doliendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, una articulación, vas a decir que no te duele la articulación. No, simplemente lo que vas es a no nombrar eso.
¿Por qué? Porque así también estás contaminando tu cuerpo, le estás atrayendo esa enfermedad, le estás dando vida a la enfermedad con tu lengua. Aquí dice que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Y aquí, así como tiene poder sobre la vida y la muerte, tiene poder sobre la salud y la enfermedad, por supuesto. Y tiene también poder sobre la riqueza y la pobreza, sobre todo. Porque lo que digas te será hecho. Lo que digas es una ley universal. De manera que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos expresamos a nosotros mismos con respecto a nuestro cuerpo, a los demás. ¿Cómo estás? Bien, mejorando. Gracias a Dios, ya estoy mejor, etcétera, etcétera. Esa sería una respuesta más adecuada a estoy mal, me duele todo, esto y lo otro. Bueno, eso dígaselo a la persona por la que vaya a orar por usted, obviamente. En el caso de un pastor, por ejemplo, si quiere ser usted sanada, usted tiene que decirle como si fuera un doctor. Doctor, me duele aquí, me duele acá, me duele en cualquier otro lado, porque si no, entonces, ¿cómo va a ser ese pastor para poderla sanar, cierto? Para orar por sanidad. Pero desde ahí en fuera no, solamente cuando va a orar por sanidad, ahí si usted le dice, no, que tengo esta aflicción, tal, 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 muy puntual porque eso es lo que va a atacar este doctor, este sanador a nombre del Señor Jesucristo, o sea, el supremo sanador. Esto es diferente, me estoy refiriendo a los demás, a lo que usted va a decir a los demás. No puede estar diciendo, me duele todo, ya no sé qué hacer, es que este dolor de cabeza me va a matar, me va a... lo que digas te será hecho y no se me quita con nada, lo que digas te será hecho y ya no sé qué hacer, estoy desesperado, lo que digas te será hecho. Entonces tú verás a ver cómo te expresas ante los demás respecto a algo que tu cuerpo esté sintiendo o tenga en X momento. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Es un fuego de maldad que es inflamado por el mismo infierno. El infierno es el que le echa lengua a eso, enciende ese fuego. Entonces, tú no te puedes poner de acuerdo con el diablo, jamás. Te tienes que poner de acuerdo con lo que Dios dice. Y Dios dice que tú estás sana y tú estás sana. Punto. Por la llaga de Cristo fui curada. Eso es lo que tú tienes que decretar con tu lengua, lo que digas te será hecho. Y dice, sigue diciendo aquí Santiago capítulo 3, porque toda naturaleza de las bestias, de las aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y es que sabemos también que hay personas que se reúnen, inclusive mujeres y hombres, a hablar mal de todo el mundo, a hablar mal de todo y de todos. Porque hablan mal del planeta, hablan mal de Colombia, hablan mal del gobierno, hablan mal de todo el mundo. Entonces, pues obviamente lo que digas que será hecho, ¿cómo se va a resolver? Si tú lo que quieres es que las cosas se resuelvan, tú no puedes estar decretando lo mismo que tú quieres que se resuelva, porque así no se va a resolver. Se va a atizar ese fuego, llena de veneno mortal. Y las personas que andan hablando mal de otros, lo que llaman chisme, de hecho la palabra de Dios dice que los chismosos no heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán. Y dice aquí con ella, así con la lengua, sigue diciendo la palabra, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Es decir, Padre, bendito seas, te bendigo, papá,
Papá Dios, Rey Celestial, pero maldecimos a los hombres. Y aquí cabe aclarar la naturaleza de la palabra maldecir. Maldecir. No es simplemente decir maldito sea, maldita sea, que eso también, por supuesto, es maldecir. Y si la persona lo dice de todo corazón, maldita sea, también se hace. Lamentablemente, porque ya les dije, para mal o para bien, para enfermedad o para salud, para muerte o para vida, la lengua tiene poder sobre todo, como vimos en el primer versículo que nombramos. Pero en este caso dice, bendecimos a Dios y Padre y maldecimos a los hombres. O sea, hablamos mal de los demás. Eso es lo que es maldecir a los hombres. El contexto de esta palabra aquí es cuando dice que maldecimos a los hombres, que hablamos mal de las personas. Dice que están hechas a semejanza de Dios porque fuimos creados a semejanza de Dios. Entonces no podemos estar, por un lado, bendiciendo a Dios y por otro lado, maldiciendo a los hombres que fueron hechos como Dios. Eso es lo que se refiere aquí. Es decir, sería una hipocresía, en otras palabras. Tú no puedes hipócritamente estar diciendo bendito sea Padre, bendito sea Señor, y por el otro lado, tienes que ser coherente. Dice, hermanos, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos, hermanas, esto no debe ser así. Dice la palabra, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Santiago 3, 2 al 12. Es una palabra, digamos que larga, del 2 al 12 son 10 versículos, pero que tenemos que ponerle atención, porque es palabra de Dios. Y como sabemos, nuestro Dios es nuestro Padre, y es lo que escribe y lo que nos dice es para bien nuestro, para direccionarnos por un camino que es de bendición, es decir, para el bien nuestro. El Salmo 140, por ejemplo, dice el rey David, líbrame, oh Dios mío, del hombre malo. Salmo 140 estamos, para los que tienen la Biblia allí. Salmo 140, líbrame, oh Dios mío, del hombre malo, guárdame de hombres violentos que maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid, o sea, culebra, serpiente, víbora, es lo que es áspid. Hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Dios, de manos del impío. El impío es el incrédulo, la persona que no se comporta como Dios quiere. Líbrame de hombres injuriosos. Ya sabemos lo que es una injuria. Es una ofensa, un insulto que está asociado con la calumnia. Y me llama la atención, nuevamente volvemos a lo mismo, porque la palabra de Dios hay que analizarla, como el Salmo 140 desde el inicio asocia al hombre malo o a la mujer malo, al ser humano malo, con el uso de la lengua. Abusaron su lengua como serpiente, dice, y veneno de víbora hay debajo de sus labios. Y asocia a la persona que tiene este tipo de lenguaje, de expresión, con la maldad, con una persona mala, violenta también dice. Líbrame de hombres violentos. Aquí no males en el corazón, porque obviamente ya sabemos que lo dijo el Señor Jesucristo, la abundancia del corazón habla la boca. Perdón. Voy a refrescar. Entonces, una persona que habla mal de todo y de todo es porque tiene un corazón malo, así de sencillo, no le pongan más vueltas al asunto.
Lo que tiene que hacer es cambiar su corazón para que su verbo cambie. Porque si usted se propone cambiar, por ejemplo, voy ahora a hablar bendición y voy a hablar bien del país y de todo, de mi cuerpo, de todo lo que usted quiera. Pero realmente en su corazón no está eso. Eso no surte efecto, porque lo que surte efecto es la palabra que usted habla desde aquí. Esa es la que se hace. Porque eso de lo que digas te será hecho es lo que digas creyéndolo, obviamente, por la fe, por el poder de la fe. Entonces dice, líbrame, líbrame de ese tipo de hombres, este tipo de personas. Dice el Salmo 140. Dice, han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda y me han puesto lazos. Piense cómo repite una y otra vez lazos, es decir, ataduras, cómo una persona puede atar a otra a través de la lengua. Imagínense. Y esto viene de papá y mamá a su hijito o hijita, la pueden estar atando desde que nace inclusive. Mira, este niño, carajo, parece un diablo, parece una diabla. Mira, qué tal, por poner un ejemplo. O sea, lo que sea que ese papá y esa mamá digan a ese niñito, a esa niñita, ese hijo y hija de la infancia, eso lo está marcando, lo está enlazando, dice aquí, creándole lazos, ataduras que no son de brujería, ni de maldiciones generacionales, ni del diablo, ni de nada, sino de la misma lengua del papá y mamá o de un ser querido, pues un hermano mayor, una hermana mayor o lo que sea. La lengua tiene poder. Yo me acuerdo a un amigo de mi papá que eran los que llaman cuatro ojos, que tenían, a esa época le llamaban cuatro ojos, los que tenían lentes, usaban lentes y le decían ciego. Obviamente no era ciego, el ciego tal, el apellido, el ciego no sé qué, nombraban el apellido, el ciego tal. Pero ciego, 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 totalmente ciego. Toda una vida diciéndole así. Los amigos, la familia, todo el mundo. El ciego tal. Quedó ciego. Otro ejemplo, eh, perdón, el gordo, no sé qué cosa, el gordo tal. Y en esa época no era tan gordo, o sea, era una persona fornida, digamos, ¿sí? O sea, una persona, pero no era gordo, gordo, pero le decían el gordo, pues, quedó, mejor dicho, gordísimo. Y así, por poner ejemplos sencillos de la vida diaria que todos vemos en lo que respecta al poder de la lengua. Eso usado para mal, que el ciego, que tal. Pero si lo usa para bien, bendito sea el Señor, entonces usted va a estar haciendo crecer a su hijo, a su hija, en una forma como hablándole, diciéndole, formándolo. Y sigue entonces diciendo el Salmo 140, he dicho a mi Dios, Dios mío eres tú, escucha, oh Dios, la voz de mis ruegos. Señor Dios potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Dios, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Esto usted lo puede decir con respecto a alguien que usted sabe que está hablando mal de usted,
Esto usted lo puede aplicar. La maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza y caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, porque ya vimos que proviene del infierno mismo una lengua mala, una lengua maligna, una lengua que habla mal, que dice mal, mal dice. Entonces, usted lo que está haciendo es enviarla a donde corresponde. Y dice, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza, porque se le devuelve en la justicia divina lo que una persona desea a otra, sea bien o sea mal, también se le devuelve. Esa es la justicia divina. De manera que al usted estar diciendo esto es algo que se va a efectuar tarde o temprano. Ese mal que alguien le desea a usted de palabras, de pensamiento y palabra, porque primero es el pensamiento, después la palabra, pues tarde o temprano va a devolvérsele a esa persona. Aquí el Salmo no está diciendo nada contrario a lo que es la justicia divina. Dice el mal, dice el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Aquí vuelve y compara algo malo, la injusticia, imagínense, con la persona que habla mal, el hombre deslenguado. Hay personas deslenguadas que hablan mal más de la cuenta. Dice, yo sé que Dios tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos te alabarán, los rectos morarán en tu presencia. Aleluya. Y miren nuevamente cómo compara a los rectos con las personas que hablan bien. Bendición. Esto dice eso, morarán en tu presencia. Los justos te alabarán. Aleluya. Mateo 5:22 nos instruye al respecto. Y esto es muy importante. Mateo 5:22 dice, el Señor Jesucristo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga al otro necio, queriendo decir estúpido, idiota, porque a veces realmente uno usa la palabra necio, necia. A veces dice necio, no sea necio, no sea necia, pero eso es como decir travieso. No, aquí el concepto de necio es de una persona estúpida, una persona idiota. Si usted le dice a alguien, pues eso, estúpido, no seas estúpida o idiota, dice aquí que quien quiera que diga, cualquiera que diga eso a su hermano, a su hermana, a otra persona, será culpable ante el concilio, imagínense, o sea, ante el trono del juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo es petulante, presumido, quedará expuesto al infierno de fuego, imagínense. Mateo 5:22, imagínense cuántas personas, cuántas veces alguien puede haber durante su vida y en la actualidad, ni Dios lo quiera, estar diciendo a otro es un estúpido, es estúpida. Ah, oh, qué presumido, qué petulante, qué arrogante. Y por eso vamos a estar expuestos al infierno. Dios mío, tenga cuidado. Mateo 5:22, claro. Y el que lo dice aquí es aquel que va a juzgarnos. Porque Jesucristo el Señor vino la primera vez como Cordero para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, o sea, como Salvador. Pero cuando venga, viene como juez a juzgar vivos y muertos. Y él mismo es el que va a realizar esto. Por eso es que él lo dice. Cualquiera que diga al otro necio, estúpido, idiota, será culpable, culpable. O sea, no hay, es decir, ninguna otra sentencia, sino culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, petulante, presumido, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Porque dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado
y por tu palabra serás condenado. Imagínense, por nuestras palabras seremos justificados ante el trono, el juicio, ante el justo juez. Y por nuestras palabras también seremos condenados, condenadas. Perdón. De manera que tenemos que tener mucho cuidado. El cristiano, la cristiana, debe tener un cuidado extremo en cómo verbaliza, cómo se expresa ante con respecto a los demás y con respecto a sí mismo, con respecto a Dios, con respecto a la creación de Dios, con respecto a todo. Porque por las palabras que nombremos seremos justificados ante el trono celestial y por nuestras palabras seremos condenados. Mateo 12:37. De manera que tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 15:1, por otro lado, dice: la respuesta blanda aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el enojo. Y a todos nos ha pasado que de pronto estamos exaltados, molestos por algo y la persona a quien le hablamos nos contesta con una forma blanda, una forma pacífica. Se va de una vez todo ese sulfuro que se le había subido a uno a la cabeza. La palabra de Dios es sabia. La respuesta blanda aplaca la ira. Y dice: la respuesta áspera hace subir el enojo. Obvio, si el otro contesta de igual manera, se enciende un lío y de las palabras saltan a los hechos y de los hechos pueden saltar a la violencia, a la muerte, a la herida al otro, quién sabe qué, ni Dios lo quiera. Todo por la lengua. Todo porque aquí lo dice Proverbios 15:1. La palabra áspera hace subir el enojo. La palabra blanda, la respuesta blanda, aplaca la ira. De manera que cuando una persona está irada en la pareja, digo pareja porque es lo más común del trato diario, pero también puede ser con la persona con que usted viva alrededor. Si esa persona se exalta y usted se exalta, eso, obviamente, el infierno es el que causa eso. Y sabemos el que echa leña a ese fuego en la lengua. Pero si usted le contesta blandamente, pacíficamente, la persona queda sin piso, queda desarmada. Dice Proverbios 12:28: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Oiga bien, la lengua de los sabios es medicina. La lengua de las sabias es medicina. O sea, cae bien al alma, cae bien al cuerpo, cae bien al espíritu, cae bien a la mente. Es medicina, cura. La lengua de los sabios es medicina. Escoja ser sabia, escoja ser sabio sanando con su lengua. Dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que ama la vida y quiere ver días buenos, perdón, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Eso está en 1 Pedro 3, del 9 al 12. Si lo quiere buscar. 1 Pedro 3, del 9 al 12. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y volvemos aquí a lo mismo, cómo asocia
la palabra de Dios al justo y al bueno, con el que habla bien, que habla bendición, porque eso es lo que hay en su corazón, un corazón bendito. Y es que el Señor dice está contra aquellos que hacen el mal. Para el Señor, el hablar mal es hacer el mal, o sea, es un hecho, no es solo palabra, porque está obrando mal, porque ya sabemos que la palabra causa cosas. Entonces, obviamente es un hecho. Entonces, para el Señor no es solamente una palabrita, sino que están haciendo el mal, dice aquí. Dice aquí que está el Señor contra esos. Y entonces dice, imagínense, el que ama la vida, refrene su lengua del mal. Yo amo la vida, entonces por lo tanto yo no puedo estar hablando mal. Yo amo la vida, tengo que hablar bien. Y si el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. Entonces, si tú quieres ver días de bendición en todo aspecto en tu vida, refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Aquí se refiere a, por supuesto, mentira. Engañar es mentir. Mentir es engañar. Entonces, cero mentiras. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad. El verbo de Dios es verdad. Entonces Dios no puede estar a favor de la mentira ni del engaño. El que engaña es el diablo, el que miente es el diablo. Dice que es el padre de la mentira. No solamente que es mentiroso, sino padre de la mentira. O sea, el que inició, el que creó la mentira fue el diablo, es el diablo. De manera que no nos podemos poner de acuerdo con el diablo en mentir o en engañar o en estafar o en robar a nadie. Porque entonces, por mucho que bendigamos, volvemos a lo mismo, sería hipócrita. No podemos estar bendiciendo por un lado y por otro lado mintiendo o engañando, que es todavía peor. Porque dice aquí el rostro del Señor está contra esos que hacen el mal. Primera Pedro 3, del 9 al 12, y por eso la Biblia, nuestro Padre Celestial, lo que nos aconseja es bendecir. Y dice varias veces, bendecid, bendecid y no maldigáis. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Bendecid, bendecid y no maldigáis. El Proverbio 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 5, 37 dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Dice, porque lo que viene, lo que es más de esto, del maligno procede. Ya sabemos que, como les decía desde el principio, es del infierno, es del diablo. Y aquí lo confirma el mismo Señor Jesucristo. Dice, del maligno, o sea, del diablo, procede cuando usted se expresa con muchas palabras, más de la cuenta, mejor dicho. Por eso dice, sea tu hablar sí, sí, no, no, punto. No, que sí, sí, porque estamos hablando. Sí, ya. El que le quiera creer, le va a creer así usted diga sí. Y ya. Y el que no le va a creer, así usted diga lo que quiera decir y añadir que ahí va a haber pecado, tampoco le va a creer. De manera que no se inmute por eso. Usted sea, como dice la palabra, sí, sí, no, no, punto. Dice lo que viene más de esto, el maligno procede. Entonces, dice también que el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10, 19, lo dice por eso. Que refrena sus labios es prudente porque al no hablar más de la cuenta, no va a pecar. Porque dicen las muchas palabras, hay pecado. Por eso el Señor aconseja, sea vuestro hablar, hemos dicho parco en el hablar. Como dice un dicho por ahí, uno nada más tiene dos orejas para oír más y una sola boca para hablar menos. Isaías 54, 17, y con esto termino, dice que condenaremos
toda lengua que se levante o se haya levantado contra nosotros en juicio. Y dice que esto es una herencia que nos pertenece a nosotros, a los que somos siervos de Dios, los hijos de Dios, porque nuestra salvación de Dios procede. Isaías 54:17 habla de esto como una herencia. Ojo, o sea, una herencia es algo que nosotros no necesitamos esforzarnos por recibir, sino que ya la tenemos, ya la ganamos por ser herederos, herederas. Isaías 54:17 dice que tenemos esta herencia, que vamos a condenar toda lengua, toda, que se levante contra nosotros en juicio. Este es no sé cuál cosa, esta es no sé qué cosa. Pues, miren, esto es tan delicado que el Señor una vez me mostró una visión sobre esta palabra de Isaías 54:17. ¿Y sabe cómo estaban, perdón, en el infierno? Para que sepan cómo son las cosas allá. Las lenguas de estas personas que hablan mal de nosotros. En el fuego. Estaban separadas de las almas. Las lenguas de esas personas estaban aparte de ellas, en el fuego, revolcándose, revolviéndose en el fuego eterno. Y a eso se refiere esa Isaías 54:17, porque con Isaías 54:17 fue que me reveló cómo era, cómo funcionaba esta palabra allá. Porque aquí la estamos diciendo como la leemos, en Isaías 54:17, pero ¿cómo se efectúa esto que leemos aquí? Así como les estoy diciendo, esas lenguas van a estar en el fuego condenándose, atormentándose siempre en el fuego eterno. Dice Isaías 54:17, condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, y que es una herencia que nos pertenece. O sea, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque esas lenguas vayan al infierno o no. Ya de por sí al hablar de mal de nosotros van a tener su paga. Punto. Eso es una herencia que nos pertenece. Isaías 54:17. Oremos, oremos. Padre Celestial, a nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra de hoy. Gracias por hacernos ver la importancia en nuestras vidas de lo que es el uso de la lengua, el poder que manejamos con la lengua, para que la usemos para bien, para bendecir y no para maldecir, para perdonar y no para condenar. Padre Celestial, purifica nuestros corazones por medio de la sangre del Cordero, limpia nuestros corazones, nuestros espíritus, para que así podamos expresar bien, bendición, bondad de lo que tengamos en nuestros corazones. Padre Celestial, perdonamos de todo corazón a las personas que han hablado mal de nosotros o a las que siguen hablando mal de nosotros. No saben lo que les espera, Padre. Padre, nosotros les perdonamos. Y Padre Celestial, perdónanos las veces que de nuestras bocas hayan salido juicios contra personas, sean dirigentes o no. Padre Celestial, perdónanos y límpianos de esta maldad por medio de la sangre del Cordero,
Y ayúdanos a siempre estar expresando bien, sabiduría, edificación, medicina, para nosotros y para los que nos rodean. A nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y para tu gloria, oh Padre. Amén y amén. Así sea. Perdón. Bueno, y como esto es una palabra perdón, un canal virtual, una iglesia virtual de interacción, queda este espacio abierto para las personas que quieran participar de esta prédica sobre este tema, o si quieren aclarar una cuestión o añadir algo al respecto, bien puedan, es la ocasión que tienen para hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? No la hay. Listo. Entonces, tal como quedamos, mañana en la noche, Dios mediante, a las 8 de la noche, en el clamor por las naciones, después de el clamor, vamos a retomar este tema de la palabra de hoy, y así lo vamos a hacer siempre. Los lunes en la noche vamos a retomar la palabra anterior del domingo anterior, simplemente para refrescar y que se nos quede bien, aunque confío en Dios que ustedes no son oidoras olvidadizas. Dios les guarde, Dios les bendiga. A nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Amén, amén.